Iglesia, buenas noches. Con el resto también, buenas noches. Amén. Damos gracias a Dios porque nos da una oportunidad más de poder aprender más de su palabra. Realmente es mi anhelo que así como Dios ha trabajado mucho en mí a través de este mensaje, pueda también trabajar en ustedes. Y en esta oportunidad ya no vamos a hablar de Pablo. Realmente Dios nos ha bendecido en una serie de prédicas en donde hemos aprendido de la vivencia de Pablo, de sus enseñanzas, y que de una u otra manera nos han desafiado a vivir y ser más como Cristo. Pero esta vez ya no hablamos a ellos, vamos a hablar de los otros personajes. Y de que de esta manera hemos titulado, que nos lleva realmente a examinar el corazón de estos personajes. Nos vamos a ocupar de este grupo de religiosos realmente de la época, en la época que estuvo Pablo. Y permítame orar al Señor para que nos dirija en este tiempo. Padre Santo, gracias, Padre, por tu bondad, por tu gracia, por tu misericordia. Señor, por traernos a tu casa, a nuestra casa, y poder hoy conocer más de ti, saber realmente e identificar la clase de cristianos que somos, si realmente vivimos una espiritualidad o una religiosidad. Pon en nuestro corazón realmente humildad, Señor, para poder aprender de tu palabra, Señor. Sé tú hablando, Señor, en este tiempo. Te damos la gloria y la honra en los méritos de Cristo Jesús. Amén. Y como bien dicen sus boletines, en la parte introductoria, el tiempo realmente no hizo olvidar esta facción de religiosos. ¿De quién estamos hablando? De los fariseos, de los líderes religiosos, los sacerdotes que se mencionan y que se han mencionado en las diversas prédicas de semanas antepasadas. Su odio, ¿no? Su rencor contra Pablo. En sus corazones anidaba amargura que los llevaba a tomar una conducta despiadada. Realmente eso es lo que hacían estos religiosos. Y hemos visto ya en capítulos anteriores cómo Pablo estuvo expuesto a acusaciones falsas y a actos violentos que nos muestra cómo realmente es el corazón de estos religiosos, que decían ser servidores de Dios, defensores de la ley, quienes dirigían y servían el culto a Dios en el templo. Y es impresionante porque estos señores incluso presentaban los sacrificios y las ofrendas. Y esto realmente, esta enseñanza nos debe llevar a la reflexión para saber y evaluar, ponderar cómo está nuestro corazón realmente adelante de Dios. Si realmente en nuestro corazón anida la espiritualidad que Dios quiere o una religiosidad. Ahora, cuando hablamos de corazón, porque acá estamos mencionando, el título se llama un corazón religioso, quizás inmediatamente lo estamos relacionando con un órgano físico, ¿no? Con el órgano, con nuestro corazón. Pero en la Biblia, cuando nos menciona corazón, se está refiriendo en la mayoría de veces en un sentido figurado. El corazón es donde realmente se alojan nuestras ideas, nuestras emociones, nuestros pensamientos. Es de donde salen las cosas buenas, las cosas malas. Es lo que puede contaminar al hombre. Y se menciona en la Biblia aproximadamente 870 veces. Y como ven es lo relevante y lo importante que es para Dios tu corazón. Y el apóstol Pablo, para el apóstol Pablo, él decía que nosotros tendríamos que imitar a Cristo como Él.
lo imita. Él decía en 2 Corintios 4, 18, yo lo voy a leer solamente, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, porque las que se ven son temporales, las que no se ven son eternas. Y esa es a la que Dios realmente le interesa. A Dios le interesa tu corazón, iglesia. ¿Cómo estamos por dentro? Porque lo que vemos no siempre corresponde a lo que exteriorizamos. Lo que hay dentro de tu corazón, ¿qué es lo que hay en tu corazón? ¿Qué es lo que exteriorizas? Realmente lo que eres afuera, lo que muestras exteriormente, es lo que es en tu vida interior. Muchas veces las apariencias pueden engañarnos. Hay quienes muchas veces viven una vida tan vacía, tanto tiempo llevando una vida de religiosidad, motivado por raíces de amargura, de odio, de rencor, como lo eran estos religiosos. En 2 de Samuel 16, en 1 de Samuel, 16:7 decía que a Dios no le interesa tus apariencias realmente. Dios no se fija en tus apariencias. ¿En qué se fija? En el corazón. Y eso es lo importante de hoy. Que hoy cuando salgas de aquí, de estas 4 paredes, estés convencido que no vives una religiosidad, sino realmente vives una espiritualidad real, que se refleja en tu corazón. Y vamos a ver en el primer punto, a que le he titulado yo, su permanencia en el tiempo. Y leamos los versículos, acompáñenme a leer los versículos del 1 al 2 de Hechos 25, la que hemos leído. Dice, llegado pues Festo a la provincia, subió de Cesarea a Jerusalén 3 días después. Y los principales sacerdotes y los más influyentes de los judíos se presentaron ante él contra Pablo nuevamente y le rogaron. En este pasaje vemos un nuevo personaje en esta narrativa de hechos que hemos estado viendo, ¿no? Vemos a Poncio Festo. Poncio Festo relevó en el cargo a Félix como procurador de la provincia de Judea. Ya Félix, sabemos, Félix era un gobernador que hemos hablado en diversas prédicas en semanas pasadas y conocimos que él era una persona vil, una persona cruel, necia, que tuvo un mal manejo, un pésimo manejo de la administración, ¿no? De su administración, de toda Judea y especialmente de Jerusalén. Y Festo, como dice el pasaje, había estado 3 días en el nuevo oficio, realmente en el oficio provincial, cuando fue a Jerusalén, porque entendía que era la capital de la población judía, era una ciudad importante. Y él subió a Jerusalén porque era necesario que los gobernadores romanos siempre tuvieran buenas relaciones con la gente a quienes ellos gobernaban. Y él recibió una administración caótica, con muchas demandas. Y yo me imagino, él como todo gobernante, lo primero es tratar de dar solución a las primeras demandas por las cuales la población judía en ese momento estaba disconforme. Algunos comentaristas también nos indican que él, como carecía realmente de experiencia en materia de la religión de los judíos, posiblemente él haya viajado a Jerusalén para un poco enterarse y empaparse, mayor aún cuando posiblemente tomó conocimiento de la situación de Pablo, ¿no? Entonces él viajó, Festo viaja a Jerusalén, se dirige a esta ciudad para un poco ir aprendiendo de las costumbres judías. Y él estando, dice, en Jerusalén, como dice el pasaje, se presentaron estos personajes que acompañaron a Pablo en todo su proceso de estar él preso, siendo acusado. ¿De quién estamos hablando?
¿Quiénes dicen ahí que está resaltado en negro? Los principales sacerdotes, las autoridades religiosas, las máximas autoridades religiosas estaban haciéndose presentes. ¿Y quién más? Y los más influyentes de los judíos. ¿Quiénes eran ellos? Probablemente miembros del poder político, gente de mucho dinero y de influencia en la ciudad. Ahora, ¿cuánto tiempo había pasado desde esa entrevista privada que tuvo Pablo con Drusila y Félix hasta que fue reemplazado por Porcio Festo? ¿Cuánto tiempo? Ahí lo vemos en un versículo anterior al capítulo 25, en Hechos 24, 27. En la parte final dice, al cabo de 2 años recibió Félix por sucesor a ¿quién? Poncio Festo. O sea, habían pasado 2 años desde que Pablo se había defendido ante Félix, y estos judíos no habían olvidado los cargos contra sus enemigos. Y realmente a algunas personas les resulta muy difícil dejar ir, echar fuera o hacer a un lado algo que está dentro de tu corazón. Estoy hablando del rencor, la amargura, la frustración, el odio, ¿no? Y a veces son cosas con las que convivimos a diario. Y estas cosas, si no sabes, o si sabes, qué bueno, provienen del corazón. La Biblia, en Mateo 15, 19, si pueden poner en la pantalla el pasaje, Mateo 15, 19, dice, porque del corazón provienen los malos pensamientos, homicidios, adulterios, fornicaciones, robos, falsos testimonios y calumnias. Como verás entonces, ¿de dónde vienen los malos pensamientos? ¿De dónde puede venir tu amargura? ¿De dónde provienen las cosas negativas? Del corazón, ¿no? Ahora, y ahí lo encontramos en todas las personas que estamos en contacto. Estas son características realmente de personas que realmente viven una vida marcada sin Dios, sin gracia, sin misericordia, sin gozo. Una falta auténtica de vida espiritual. Yo no sé cómo estás tú, pero déjame decirte, tristemente en la iglesia existen este tipo de personas que afirman ser cristianos, pero viven una falsa espiritualidad. Siguen cargando con sus resentimientos, sus odios y amarguras. Así que este tipo de conducta que vemos en estos religiosos del siglo I, los podemos ver hoy en el siglo XXI. Este pasaje que hemos leído, de los primeros versículos de Hechos, habla de los principales sacerdotes. Hombres como dice ahí la investigación, dice hombres supuestamente entregados al servicio de Dios. Eran conocedores de la ley, practicaban las tradiciones religiosas. Oraban y ayunaban en público, era una característica de estos fariseos, de estos religiosos. Vivían bajo la ley, pero carecían de la presencia de Dios. Tenían un corazón endurecido. Bien decía Jesús, los identificó diciendo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Y estos se consideraban los únicos, los auténticos cumplidores de las leyes divinas. Se creían mucho mejores y se creían mucho más santos. De ahí que dice que no solo ellos se separaban de los no judíos, a los que ellos llamaban los gentiles, sino que ellos tenían un trato despectivo hacia ellos. ¿Cómo los llamaba? Disculpando la expresión, los llamaban perros a los que no eran judíos, a los que no eran de su bando. Y esta era una de las razones por las que estos religiosos odiaban a Pablo. Pablo fue un religioso, fue un fariseo, pero fue un hombre a quien Dios le cambió su corazón. Y es
Esta es la razón por la que Pablo realmente tuvo esta lucha con estos fariseos. Ahora, es importante hablar de estos fariseos, ¿no? Y a veces nosotros, iglesia, nos involucramos muchas veces en actividades de la iglesia, desde que empezamos nuestra fe, y empezamos a crear nosotros mismos círculos sociales. Muchas veces esos círculos sociales se cierran y sus amigos, nuestros amigos, pasan a ser en general otros creyentes. Y déjame decirte que muchas veces nos convertimos en religiosos. Definitivamente las costumbres mundanas nosotros las vamos a reprobar, no las vamos a aceptar, pero en lugar de influir en ellos con el mensaje del Evangelio, decidimos alejarnos. Los juzgamos como pecadores mundanos y nos rodeamos de otros de nuestra misma raza, ¿no? Como dice César Acuña, ¿no? Raza distinta, nos creemos raza distinta. Y lo hacemos para no contaminarnos. Y lo podemos ver, y cada uno lo puede ver nosotros. Yo con mi esposa les comparto un testimonio, porque a veces surgen raíces así, a veces religiosas. Dios nos permitió, a mi esposa y a mí, trabajar con matrimonios en donde las parejas eran todas incrédulas. Los únicos creyentes éramos yo y era mi esposa y yo. Y a veces íbamos al pastor, ahí le decíamos, pastor, pero pónganos algunos creyentes pues, para hacer el trabajo más liviano y tener que hablar, ¿no? Porque nos acostumbramos a desarrollar un círculo social solamente de creyentes. Esa es la realidad. Si tú ves el Facebook, yo a veces veo el Facebook y veo el círculo donde nos desarrollamos, que no está mal, que nos desarrollemos entre cristianos, pero olvidamos la gente del mundo. Olvidamos del que nosotros estamos llamados a alcanzar a la gente que no conoce de Dios. El fariseo realmente se oponía a Jesús y se dedicaba a criticar y acusar a Cristo. Era un obstáculo realmente, una piedra de tropiezo para extensión del reino. Los fariseos eran así, criticaban a Jesús por conversar con los pecadores. Ellos se sentían muy santos y creían que se juntaban con los pecadores, se iban a contaminar. Yo te pregunto, ¿es tu santidad la que te impide juntarte con los inconversos? ¿Es tu santidad la que te impide juntarte con tu familia inconversa? ¿Es tu santidad la que te impide, tu santidad entre comillas, es la que te impide no relacionarse con tus amigos inconversos? Déjame decirte que Jesús era conocido como el amigo de los pecadores. Si usted quiere ser como Jesús, debe ser amigo de los pecadores. Esto no significa que ustedes van a practicar o disfrutar de las cosas malas, de las cosas negativas de estos, sino que vamos a ser amables y vamos a buscar un acercamiento. ¿Para qué? Para influir con ellos el mensaje de Cristo. De eso se trata nuestro Cristo. Yo no sé cómo está tu corazón con respecto a la gente de afuera. A veces tenemos campañas, lanzamos desafíos y realmente la siembra es escasa. Tú ves las células y a veces se han convertido en grupos sociales, en grupos en donde solamente yo me relaciono con mi hermano, qué bueno verte, alabamos, cantamos al Señor, aprendemos, nos edificamos juntos, listo, terminó, vámonos a casa. Cuando la célula, su propósito, no es que tú te edifiques, para eso está la academia bíblica, para eso está estos tiempos en donde tú puedes aprender de la palabra. Las células son para que tú puedas alcanzar a la gente que no conoce de Cristo.
Nosotros estamos como sector tratando de buscar la manera de romper algunos esquemas, empezando a buscar a abrir células con incrédulos. Quizás por ahí habrá un religioso que nos criticará, pero ¿por qué abres una célula de incrédulos? Cuando tú lo veías a Cristo, ¿dónde estaba? Con los pecadores, influenciando positivamente. Hay un dicho que dice que Jesús era demasiado mundano para sus amigos religiosos y demasiado religioso para sus amigos mundanos. Y no se hizo como ninguno de los dos. Jesús pasó la mayoría de su tiempo con sus discípulos, pero también pasó tiempo con los pecadores, hablándoles del Evangelio. Y a veces nosotros somos así. Estamos aquí, con todo el respeto, mis amigos de la iglesia, sentados, recibiendo la palabra, que es bueno, agradeciendo a Dios porque te trajo. Pero tienes el regalo que no todos lo tienen. Te alimentas de la verdad, de la verdadera luz de su palabra. Pero los que están afuera, yo te hago la pregunta que dice Pablo, ¿no? ¿Cómo van a reconocerlo si no confían en Él? ¿Y cómo van a confiar en Él si nada saben de Él? ¿Y cómo van a saberlo si nadie les habla acerca del Señor Jesucristo? Esa es en la traducción actual de Romanos 10:14. Jesús declaró que los fariseos no le tenían ningún amor a la gente ni deseo de ayudarla. No estaban dispuestos ni siquiera a mover ni un dedo con tal de aliviarle sus cargas. Ellos amaban los aplausos, los reconocimientos. Su religión era una fachada, un ritual. Encubría muchas veces toda su hipocresía que tenían. Jesús les dijo sepulcros blanqueados. Son aquellos que se portan muchas veces santos en iglesia en los tiempos de hoy. Son aquellos que nos portamos muy bien aquí. Pero saliendo de ella dicen y hacen lo que su carne les dicta. Se viven peleando, chismeando, robando, hablando malas palabras, haciendo cosas indebidas, etc. Yo no sé cómo esto viene de acá, de esta puerta a la calle. Solo tú lo sabes y Dios. Pero no te engañes, el hecho de que tú vengas todos los domingos, escuches la palabra, alaba a ese Señor, no vayas a pensar que eres un cristiano, vives una vida espiritual, no te engañes. Quizás estás viviendo una religiosidad al estilo de estos fariseos. Siempre me ha gustado, una vez escuché esta frase, pero es la realidad, y es la realidad de la concepción que nosotros tenemos que ir asimilando, que la iglesia es un hospital para pecadores enfermos, no un hotel para santurrones presumidos. Jesús dio a los fariseos que constantemente le criticaban por qué estaba con los pecadores. Él le respondió en Lucas 5, dijo, los que están sanos no necesitan un médico, sino los enfermos. Yo no he venido a llamar al arrepentimiento a los justos, dice, sino a los pecadores. Encerrarnos realmente en nuestra apariencia religiosa de santidad, entre comillas, nos convierte muchas veces en religiosos de este siglo. Y no olviden lo que Jesús oró al Padre por nosotros. Él dijo en Juan 17:15, dijo, no ruego, dije, que los quites del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los protejas del mal. Y entendamos ahí entonces cuál era la visión de Cristo. Y es la visión que nosotros tenemos que tener. Nosotros tenemos que ir al mundo a traer a esa gente que no conoce a Cristo. No solamente estar en estas cuatro paredes. Por eso te pregunto, ¿qué hay ahora en tu corazón? Y a veces nos hemos dado de buenos consejeros, dando consejos,
de lo que realmente nosotros no practicamos. Perdona a tu cónyuge, dale una oportunidad, pero tú eres el primero que no lo perdonas. Eres el primero que le saca una larga lista de errores y críticas a tu cónyuge. No lo perdonas a tu padre, no perdonas a tu hermano que te ofendió, y más bien buscas ignorarlo. Por ahí viene, trato de ignorarlo, no lo veo. Y a veces ni abres tu Biblia y dices, lee tu Biblia, oras, ya empujas a la gente a orar, a los creyentes, pero tú no oras. Y realmente seguir hablando de los fariseos, hay mucha información. ¿Y saben por qué? Porque ellos estuvieron con Jesús también. Y a pesar de haber estado con Jesús, ellos nunca vivieron una verdadera espiritualidad. A pesar de haber estado ellos con Jesús. Más bien tuvieron un comportamiento agresivo, siempre ofensivo. Y ese es el mismo comportamiento que no cambió. Por eso viene el nombre de su permanencia en el tiempo. No cambió. Esa misma actitud que ellos vivieron con Jesús y que lo llevó a la muerte, a la crucifixión y cumplir el propósito para el que vino Cristo, es el mismo conducta despiadada, agresiva, llena de amargura, que ahora lo tienen con Pablo. Y con eso te quiero decir que pueden pasar muchos años y tú puedes seguir cargando una amargura, un odio, un rencor. Y no solo eso, sino vivir una religiosidad por años en tu vida. Y quizás te estás engañando. Y es tiempo que ahora tú tomes atención a lo que estamos hablando. Muchas veces estamos dispuestos a debatir, pero poco para compartir. El pastor predica mucho, el pastor que predica poco, el cómo viene vestido. Estamos más observando las apariencias, que es lo que proyectamos de lo que nosotros somos. Queremos proyectar lo que realmente nosotros no somos. Y realmente algo que tenemos que entender, que nosotros nos vamos convirtiendo en religiosos en la medida que nosotros estamos ocultando nuestros pecados bajo una apariencia de buen creyente. Entro en la iglesia de la mano de mi cónyuge, pero nadie sabe que he peleado con ella. Nadie sabe que le he ofendido. Cuando cambio mi manera de hablar, ¿no? Con ustedes un lenguaje, en el mundo otro lenguaje. Y cuando mi apariencia busca ocultar realmente mis pecados, mis raíces de amargura y mi falta de perdón. Dios, Él ve mi corazón, dice, y sabe todo lo que hay dentro. Y peor aún, dice, cuando trato de ocultar mis pecados bajo la apariencia de un buen creyente, no dejo que Dios me ayude a cambiar. Entonces nosotros tenemos que ser bien sinceros realmente, evaluarnos realmente, porque como hemos visto, a Dios no le interesa tu servicio, tu formación, tu preparación, tu conocimiento. A Dios no le impresiona tu devoción. Dios lo que va a ver es tu corazón. Eso es lo que le importa a Dios. A Dios no le interesa tu apariencia. Tú puedes venir, dejar tu ofrenda, tus diezmos, servir, venir temprano aquí, estar en el culto. A Dios no le impresionas con eso. Él lo primero que va a ver es tu corazón. ¿Cómo está tu corazón? ¿Lejos de Él o cerca? Conté en el anterior culto un testimonio de una hermana que muy tristemente me contó. Realmente ella dice que hubo un tiempo que oró al Señor para que su esposo venga a los pies de Cristo, pueda reconciliarse con Dios. Y de tanta oración, un día su esposo le dijo, vamos, quiero escuchar a tu Dios, le dijo. Y ella feliz, entusiasmada,
muy contenta, vino con su esposo. Para empezar, que cuando ingresó, se encontró con una mirada adusta, una desatención total, y por ahí hubo un religioso que se le acercó y en vez de darle una cordial bienvenida, lo que hizo fue llamarle la atención al marido, porque siendo él cabeza, ¿por qué no buscas a Dios?, dijo. El hombre nunca más volvió y la esposa se desilusionó. Necesitamos transmitir el mensaje con amor, pero no podemos dar algo que no tenemos, pues. De gracia recibimos, de gracia damos. Si tú no retienes la gracia en tu vida, la gracia de Dios en tu vida, ¿qué gracia vas a poder dar? Muchas veces la gente termina rechazando a Cristo no por Cristo, sino por ti. Y quizás no te das cuenta, amigo, hermano, quizás, que te estás convirtiendo en un religioso. Y el conocimiento te ha envanecido y todo te quedó en la cabeza y no descendió a tu corazón. Ahora, ¿qué te hace ser un verdadero cristiano? La pregunta es, ¿qué me hace ser un verdadero cristiano? Pablo te lo dice en 1 Corintios 11:1. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Hay una frase que dice, no sé si está en la diapositiva, el cristiano que deja influir por el mundo es un cristiano mundano. Que se deja influir por el mundo es un cristiano mundano. Pero el que se aparte del mundo y lo condena es un fariseo moderno. Y mi reflexión para esta primera parte es cómo está tu relación con los del mundo. ¿Me dejo influir por ellos o me aparto para no contaminarme? ¿O trato de influir en ellos con el mensaje de Dios? ¿Cómo se encuentra mi corazón ante Dios? ¿Estoy intentando tapar pecados bajo alguna apariencia de santidad que no se ve, que no es real? ¿Cómo está tu corazón? ¿Cómo está tu pasión por la gente que no conoce de Cristo? Pero también debemos reconocer que nuestra amargura, nuestro odio, nuestro rencor no solamente por la carencia de Dios en tu vida, sino también quizás porque has desarrollado raíces de amargura en tu corazón. Te has vuelto mucho, quizás intolerante, violento. Y el autor de Hebreos dice en Hebreos 12:1, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Es Hebreos 12:1. Realmente hay aspectos que realmente nos estorban en nuestra vida y que realmente como cristianos determinan nuestra condición espiritual. El pasaje habla de dos cosas que tenemos que despojarnos. Habla de un peso y del pecado. Del pecado sabemos que la Biblia dice que sin santidad nadie verá a Dios. Pero cuando hablamos del autor hace mención de peso, está haciendo referencia a una carga que a veces traemos nosotros desde nuestra niñez. Y hasta la fecha muchas veces no lo hemos logrado identificar. Y este capítulo más adelante, en el verso 15, llama a este peso como raíces de amargura. Y acá habla de que nos asedia. Algo que te estorba. Algo que te impide realmente disfrutar de la gracia de Dios, de su presencia. Son raíces generadas
realmente por experiencias dolorosas que pueden conducirte a formas de conducta compulsiva, ¿no? De repente tú no te das cuenta, actuaste con violencia, dijiste unas palabras duras, agresivas y te preguntas, pero ¿por qué? ¿Por qué actúo así? Yo no soy así. Yo soy un hombre que busca a Dios, yo soy una mujer que busca a Dios. Pero a veces estás marcado por una vida, por un pasado que hoy define muchas veces patrones de conducta en tu vida. Quizás te irritas rápidamente, sueles dar palabras hirientes. Y déjame decirte que esos son raíces de amargura, raíces que vienen de un pasado doloroso. Y toda raíz de amargura, no nos engañemos, viene del diablo, es del diablo. ¿Y cuánto tienes de esto en tu vida? Hay una frase que dice: muchos son supuestamente espiritualmente maduros, supuestamente, pero siguen siendo infantes, niños o adolescentes emocionales. Demuestran poca capacidad para manejar la ira, la tristeza y las penas. No toleras tu cónyuge, llega 2 minutos tarde y cuestionas, empiezas a criticar, das palabras hirientes a tu cónyuge. Empezamos a lastimar. Cuando tú tienes raíces de amargura, a quienes lastimas, como dice, de primera mano, son a las personas que más te quieren, te aman. Y resulta que también esas raíces de amargura son de las personas que supuestamente debieron haberte dado el cariño, el amor, la atención. La raíz de amargura se te formó quizás en la infancia, cuando tuviste un padre ausente, cuando quizás viniste de padres separados, tuviste falta de amor de un padre, de una madre, fuiste abusado. Solo tú sabes realmente qué experiencia de tu pasado está definiendo hoy tu patrón de conducta. Tú lo sabes solamente. Y muchas veces esa raíz de amargura, producto de tu experiencia del pasado y que arrastra frustración, tristeza, pena, porque no solamente cuando hablamos de raíz de amargura no quiere decir que siempre paras amargo. Puede ser que también pases por procesos de tristeza, de pena, y no te explicas por qué. Pues debes tener alguna raíz ahí en tu pasado que te sigue atando. Y tienes que examinarte. Y tienes que empezar a preguntarte en la reflexión siguiente, ¿qué experiencia en tu pasado te produce tristeza, enojo, frustración, dolor, pena? ¿Qué experiencia? Si has identificado esa lucha interior, estamos tomando una decisión de sanidad emocional a través de Cristo. A veces tenemos conflictos de pareja y no perdonamos a nuestro cónyuge de muchas heridas que nos han hecho. Pero déjame decirte que la sanidad emocional que cada uno busca es personal, no está condicionada a nada. Si tú sigues arrastrando esa raíz de amargura, el daño te lo estás haciendo tú. Y estás perdiendo el poder disfrutar realmente de una relación plena con Dios. Y bueno, hemos visto 2 formas de cómo se manifiestan esas cóleras, esas raíces. Una sin Dios, cuando tú no vives en Dios. Y otra que quizás vives una relación con Dios, pero vives una herida, una raíz de amargura del pasado que te lleva a tomar comportamientos que tú mismo condenas incluso. Vamos a la segunda parte que nos habla de la manifestación violenta. Pidiendo contra él
como gracia traer a Jerusalén, preparando ellos una celada para matarle en el camino. Pero Festo respondió que Pablo estaba custodiado en Cesarea, a donde él mismo partiría en breve. Los que de vosotros puedan, dijo, desciendan conmigo, y si hay algún crimen en este hombre, acúsenle. Ya conocemos realmente la intención de estos líderes religiosos. Ellos no querían hacer justicia. Realmente ellos tuvieron la astucia, realmente una astucia política de pensar que, bueno, como Festo es nuevo aquí, seguramente no nos conoce, no conoce realmente cómo somos, y seguramente va a querer congraciarse con nosotros, así que le vamos a, como gracia, ¿no? En otras versiones nos habla de un favor bajo la mesa, un favorcito. Le vamos a pedir un favorcito a Festo, que lo traigan a Pablo, a Jerusalén, pero en el camino le vamos a tener preparado una celada. Y preguntémonos qué es una celada, ¿no? Una celada es una emboscada, dice, de gente armada. Imagínense, religiosos, estos hombres de Dios que levantaban las ofrendas, levantaban los sacrificios, adoraban a Dios, iban a la iglesia, les enseñaban a los judíos, no mates. Ellos estaban acá planificando una celada. Estaban preparando una emboscada con gente, y ellos, dice, es una emboscada de gente armada que acecha desde un lugar oculta. ¿Y cuál era el fin? Matar en el camino a Pablo. Y ese es el mismo plan en Jerusalén que lo habían ellos desarrollado hace 2 años, ¿no? ¿Qué dicen Hechos 23:12? Dice, pero al día siguiente, unos 40 judíos se pusieron de acuerdo para matar a Pablo. Hay que tomar algo en cuenta. Aquí no habla de los principales, los sacerdotes, no. Habla de unos 40 judíos. Fueron entonces a ver a los sacerdotes principales y a los líderes del país y les dijeron, acá los sacerdotes estaban tomando conocimiento solamente de este complot que iban a hacer contra Pablo. Y dijeron, hemos jurado no comer ni beber nada hasta que hayamos matado a Pablo. Que una maldición caiga sobre nosotros si no cumplimos nuestro juramento. Hace 2 años, los sumos sacerdotes tomaron conocimiento de este complot contra Pablo. Hoy, hablando después de 2 años, eran los mismos sacerdotes los que estaban planificando esta celada. Y como ves, esa manifestación en el tiempo se va manifestando con mayor fuerza. Y como vemos, las tácticas de estos judíos no había cambiado, ¿no? El objetivo, matar a Pablo. Matar a Pablo. Ese era el objetivo de estos judíos, de estos líderes que estaban en el templo día y día celebrando el servicio religioso, haciendo sacrificios. Estaban planeando, mientras hablaban de no matar, estaban planificando matar a Pablo. Así son estos religiosos. Mostraban una apariencia piadosa, pero en su corazón había odio, había rencor, amargura por hacer la maldad. Y bien, en Mateo 15:19, en lo que hemos leído, del corazón provienen los malos pensamientos, homicidios, adulterios, fornicaciones, robos. Este era el corazón de estos religiosos. Pero Festo realmente reaccionó a esta intromisión negativamente. Él no permitió que trajeran a Pablo, ¿no? Y Pablo realmente estaba bien custodiado en Cesarea, así que los judíos ahí no podían hacerle nada, ¿no? Y esta negativa realmente de Festo salvó a Pablo. Salvó a Pablo de que sea emboscado, ¿no? Y Festo, sin darse cuenta, cumplió un propósito divino.
de guardar a su Hijo. La Biblia en Salmos 34, 19 dice, muchas son las aflicciones del justo, pero el Señor los librará de todas ellas. Dios tiene realmente la fama, amigos, de frustrar todo plan del enemigo. Dios va a bloquear lo que el diablo busca nuestro mal, Dios lo va a tornar para bien. Pero, ¿qué dice? A los que aman a Dios. Por eso te pregunto, ¿cómo está tu corazón? Con ello quiero ir terminando y hacerte entender que la religión no tiene la capacidad de cambiar, como lo hemos visto en estos religiosos. Pasaron 2 años y en vez de mejorar en su vida, fueron cada vez peor. Su odio, su rencor se incrementó, al punto que los mismos líderes religiosos eran los que estaban encabezando esta emboscada contra Pablo. Ni los sacrificios, ni los holocaustos, ofrendas que ellos presentaban en el templo pudieron cambiar el corazón de estas personas. Ni tu servicio en iglesia, ni tu ofrenda, tu diezmo, no te va a cambiar tu forma de vida. Como dijeron en la mañana, si solo vas a la iglesia, eso es religiosidad. Si todos los días domingos vienes, escuchas el mensaje, ¿qué te diferencias del religioso de afuera? Si solo vas a la iglesia, eso es religiosidad. Si eres la iglesia, eso es espiritualidad. Necesitamos un cambio de adentro hacia afuera, no de afuera hacia adentro. Y solamente, déjame decirte, la religión no lo puede hacer, solo Dios lo puede hacer. Dios dice que cambiará ese corazón de piedra, dice, y pondrá un corazón de carne. Dios quiere cambiar tu corazón. El tiempo igual, el tiempo es inútil. Si pensamos que el tiempo va a ir sosegando nuestro rencor, nuestra ira, las raíces de amargura que justamente son raíces se van extendiendo, se van ampliando, magnificando. Y si hoy quizás hoy a tu cónyuge, si tú no logras deshacerte de esa raíz de amargura, quizás hoy a tu cónyuge de repente les gritas, eres ofensivo, pero a la larga hasta la mano le puedes extender. Porque la raíz de amargura viene del diablo. En Efesios 4:22 dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despójate, dice. Estamos hablando en varios pasajes sobre el despojarnos, porque eso es lo que necesitamos. Retirar lo que a nosotros realmente nos estorba. Despojemos del viejo hombre que está viciado, dice, conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Con esto te quiero decir que tu religiosidad puedes cambiarla en una vida espiritual cuando decides realmente renovarte. En otra versión, en la traducción del lenguaje actual, dice, por eso ya no vivan ni se conduzcan como antes, dice, cuando los malos deseos dirigían su manera de vivir. Ustedes deben cambiar completamente su manera de pensar y ser honestos y santos de verdad, como corresponde a personas que Dios ha vuelto a crear para ser como Él. Entonces, hermanos, iglesia, está en tu decisión. Quiero terminar con el último pasaje en Hebreos 12:15. Hebreos 12:15.
Creo que se han dormido en la cabina. Si los pueden despertar, por favor. Hebreos 12:15, en la versión internacional, dice: asegúrese de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, de que ninguna raíz amarga brote y cause dificultades y corrompa a muchos. En la versión dice: mira bien, tienes que estar atento, tenemos que estar atentos. Observa, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. La raíz de amargura tú la puedes seguir por años arrastrando. Puedes seguir cargando esa raíz de odio, de rencor, de tristeza, de pena, depresión quizás. Y dejas de percibir la gracia de Dios, el amor de Dios en tu vida. Y no solo dice que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. No solamente te contaminas tú, contaminas a las personas a quienes tú le haces ese daño, con quienes tú reaccionas violentamente, con quienes tú actúas con actos de violencia. Quiero terminar con la conclusión que está en sus boletines. Una reflexión para que ustedes, iglesia, lleven a casa. ¿Hablamos con el ejemplo? ¿Realmente lo que aparentamos somos lo que realmente somos? ¿Qué albergamos en nuestro corazón? ¿Odio? ¿Rencor? ¿Alguna amargura? ¿Tienes algo que te estorbe en tu corazón? ¿Una pena, una tristeza, un rencor? ¿Hay algo que a ti te deprime? Es tiempo de acercarnos a Dios, recibir su perdón y disfrutar de su presencia en nuestras vidas. Vamos a orar, hermanos. Amado Dios, bendito Padre, te damos las gracias por tu palabra, porque cada vez nos confronta y nos hace ver realmente nuestra condición ante ti. Padre, si hemos vivido hasta hoy una religiosidad, te pido que nos perdones. Estamos llamados a imitar a Cristo, a ser como Cristo, ser más como Cristo. Ayúdanos realmente, Señor, a no vivir una religiosidad, sino realmente vivir una espiritualidad plena, Señor. Hacer luz, no en nuestra iglesia solamente, sino afuera. Tú nos llamas a hacer luz en este mundo que cada vez se pierde, Señor. Señor, amplía realmente nuestros horizontes de relación. Ponnos en donde realmente debemos alcanzar con el Evangelio, mi Dios. Y Señor, trabaja en nuestro corazón si realmente hay una raíz de amargura que me estorbe, que me está impidiendo realmente disfrutar de tu gracia, de tu misericordia, de tu amor, Señor. Retira todo aquello que me estorba, Padre Santo. Muéstrame, Señor, que tu Espíritu Santo me muestre, me haga ver realmente qué experiencia del pasado, quizás en mi niñez, quizás hoy, me sigue atando hasta hoy, Padre Santo. Solo tú me puedes liberar. Y está en mí la decisión de perdonar y dejar que tú empieces una obra sanadora en mi vida. Gracias, Padre, por tu palabra preciosa. Te alabamos y te bendecimos en los méritos de Cristo Jesús. Amén.